Bien chicos, ahora vamos a hablar del derecho romano, las leyes romanas. Bueno, primero debemos tener presente que el derecho de Roma es el mayor aporte político de Roma a la humanidad, ¿sí? El derecho romano surge de esta lucha entre patricios y plebeyos para obtener el control del Estado, ¿no? El control de Roma. Surge también de la lucha de los plebeyos para obtener igualdad jurídica y social con los patricios. Es así como surgen las siguientes leyes que vamos a mencionar a continuación. Pero primero vamos a hablar de la historia, ¿sí? De cómo es que los plebeyos obtienen estas leyes. Antes de mencionar cuáles son estas leyes, hay que entender cómo es que los plebeyos obtienen estas leyes. Bueno, primero debemos tener que desde un inicio, desde la fundación de Roma con Rómulo, ¿ok? El poder de Roma recayó en manos de los patricios, los jefes de las principales familias fundadoras de la ciudad, ¿no? La gens. Estos patricios gozaban de numerosos privilegios, solo ellos podían formar parte del Senado, ¿sí? Por lo tanto, ellos eran los que creaban las leyes. También ellos conformaban el consulado, ¿sí? Ejecutaban las leyes, dirigían las campañas militares. También los patricios, ¿sí? Eran jueces que castigaban a los infractores de la ley, ¿sí? En otras palabras, los patricios eran los que tenían el poder. A los plebeyos, los cuales pagaban impuestos, solo se reunían anualmente para elegir a los magistrados, es decir, para elegir a los cónsules y a los senadores, que finalmente eran patricios, ¿verdad? Entonces, por esto, los plebeyos, indignados ante esta situación, desarrollaron largas luchas para reclamar más derechos y tener presencia política en Roma. Eh, entonces, en el año 494 a.C., los plebeyos dejaron de cultivar la tierra, dejaron de comerciar, de servir en el ejército y también dejaron de pagar tributos. Y como vemos en esta imagen, los plebeyos se retiraron de Roma a la colina de Aventino, proclamando que no volverían a hacer sus tareas habituales hasta que se reconociera sus derechos. ¿Sí? Entonces, faltaba mano de obra en Roma ante la huida o la fuga de los plebeyos, ¿no? ¿Ok? En un primer momento, los patricios, miembros del Senado, se mantenían eh, muy, muy recios en sus ideas y no querían pedirle, pues, perdón y no querían otorgar derechos a los plebeyos. Pero bueno, luego de un tiempo, el Senado se rindió, capituló y decidió pues incluir en la magistratura a los plebeyos. Esto quiere decir que ahora los plebeyos van a poder ocupar cargos públicos, los tribunos de la plebe, ¿sí? Conocidos como los tribunos de la plebe que estábamos hablando hace unos minutos, ¿sí? Y tenían el derecho pues al veto, ¿sí? Contra cualquier decisión senatorial que no les convenga, ¿sí? En el año 451, estos plebeyos obtuvieron una nueva conquista. Se redacta la ley de las 12 tablas, que ya vamos a hablar dentro de unos segundos en qué consiste eso, ¿sí? Entonces, luego de, luego de la huida de los plebeyos y de la capitulación de los patricios, de los senadores, entonces todo volvió a la tranquilidad y a la paz interna de Roma, luego de acuerdos, de diversos acuerdos entre patricios y plebeyos. Las instituciones republicanas fueron cuidadosamente diseñadas para que ningún hombre tenga un poder excesivo como sí lo había o como sí lo hubo en la monarquía romana. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las leyes que lograron obtener estos patricios, ¿verdad? Tenemos la ley del Monte Sacro. Esta ley anulaba la esclavitud por deudas a los plebeyos, ¿sí? Antes los plebeyos eran esclavizados y tenían deudas. Con esta ley del Monte Sacro, ¿sí? Justamente el lugar donde ellos migraron, ¿no? Lo llaman Monte Sacro, en realidad era el monte Aventino, ¿sí? Pero lo van a llamarlo Monte Sacro, pues porque era un monte sagrado para los plebeyos. Bueno, entonces con esta ley, ahora
se nombra un representante de los plebeyos ante el Senado también, el tribuno de la plebe, ¿ya? Recuerda que esta ley se denomina así ya que se propusieron en el monte Aventino, el monte sacro, ¿no? ¿Ok? Donde los plebeyos rebeldes se habían retirado tras rebelarse en el año 493 a.C. Tenemos la ley Pubilia. En esta ley, los plebeyos pueden elegir pues a su tribuno, ¿no? A su representante en el Senado. La ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas establecía la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Con esta ley, ahora los plebeyos tienen los mismos derechos que los patricios. Luego tenemos la ley Canuleia. La ley Canuleia permitía el matrimonio entre patricios y plebeyos. También tenemos la ley Licinia, donde los plebeyos pueden ocupar cargos públicos. Muy importante, ¿verdad? La ley valeriana, donde los tribunos, ediles y otros funcionarios públicos de Roma eran declarados sacrosantos, siendo asesinados, si estos eran asesinados, siendo asesinados aquellos que atenten contra la vida de estos representantes del pueblo. Es decir, con la ley valeriana, nadie, ningún ciudadano romano, ya podía asesinar a, por ejemplo, a un tribuno de la plebe. Si un patricio asesinaba a un tribuno de la plebe, entonces también pagaba lo mismo, ¿no? Con su propia vida. Esto debido a la ley valeriana. ¿Ok, chicos? Muy bien. La ley Ogulnia. La ley Ogulnia, en esta ley los plebeyos pueden ocupar cargos eclesiásticos, es decir, convertirse en sacerdotes romanos. Y bueno, la ley Hortensia, donde los plebiscitos o las leyes plebeyas deben cumplirlas todos los romanos, tienen fuerza de ley. Por ello que la ley Hortensia es considerada la más importante para los plebeyos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de otra característica de este periodo republicano en Roma. Les mencioné que en la República Romana se caracteriza por la lucha entre patricios y plebeyos, como ya lo vimos, pero también se caracteriza pues por el expansionismo territorial de Roma, ¿sí? Estas tierras van a ser llamadas pues el Ager Publicus, ¿sí? Entonces, el objetivo de estos conflictos del expansionismo romano era aumentar el poder económico de los patricios y el de los plebeyos a través de la expansión territorial. ¿Sí? Los patricios ahora van a controlar el ager públicos, las tierras del Estado conquistadas en guerras, ¿ya? Mientras que los plebeyos, comerciantes, aumentarían el control de sus mercados. Bueno, y es lógico, para que este expansionismo se dé, tenían que darse inevitables guerras. La primera, ya de las más importantes, o son llamadas las guerras samnitas, ¿sí? Donde los romanos se van a enfrentar justamente con los samnitas. Los samnitas eran pueblos, ¿sí? Acá lo podemos ver, eran pueblos guerreros instalados al sur de Roma, ¿sí? Allá en la península itálica, eran pueblos guerreros instalados al sur de Roma, eran una constante amenaza para los habitantes del valle, pues, de Alba Longa, ¿no? ¿Te das cuenta? El valle de Lacio, ¿ya? Bueno, en esta guerra, que finalmente va a terminar con una victoria romana, pero no fue muy fácil para los romanos vencer a los samnitas. Por ejemplo, en esta guerra samnita se da una batalla, la batalla de las Orcas Caudinas, donde, entre romanos y samnitas, ¿no? Donde los romanos perdieron y fueron humillados, ¿ya? Fueron obligados a pasar por debajo de las lanzas, como estamos viendo en esta imagen, por debajo de las lanzas enemigas de los samnitas, que después esta actividad, esta humillación, se va a convertir en una constante, o mejor dicho, en una costumbre adoptada por los romanos en sus victorias contra otros pueblos. Pero a pesar de esta victoria parcial que tuvieron los samnitas finalmente van a ser derrotados y se van a rendir en el año 290 a.C.
por lo tanto fue victoria romana. Permite a Roma tener el control del centro de la península itálica, ¿sí? Ahora tienen el control de toda esta parte de los samnitas, ¿ya? Y Roma también tiene ahora sí, de esa manera, el camino libre para invadir el sur de la península y desarrollarse otra guerra contra otro pueblo que habitaba el sur de la península itálica, ¿sí? Los griegos, la famosa Magna Grecia, lo vimos en la clase de Grecia antigua, ¿no? La parte de la península itálica que estaba controlada por los griegos, ¿ya? Era llamada la Magna Grecia. Esa guerra contra la Magna Grecia, el sur de Italia, eran llamadas o fueron llamadas las guerras pírricas, ¿sí? Las guerras pírricas, donde Roma tenía como objetivo tener pues el control de toda la península itálica. Ya tenía el control de los samitas del centro, ahora quería el control de todo el sur, ¿ok? Y lo va a lograr. Roma va a invadir la colonia griega de Tarento al sur de Italia, ¿sí? Muy bien, chicos. Luego se van a dar las batallas o las guerras más famosas, o una de las más famosas de la historia de la humanidad, las guerras púnicas, ¿sí? Las guerras púnicas, donde los romanos se van a enfrentar, sí, acá está Roma, se van a enfrentar a otra potencia del Mediterráneo, fundada por comerciantes fenicios, la potencia de Cartago, ¿sí? Acá la podemos ver, como puedes ver, Cartago se ubica al norte del África, en el actual país de Túnez, ¿sí? Al norte del continente africano. A los cartagineses también se les llamaba púnicos, de ahí viene el nombre de guerras púnicas. ¿Ok, chicos? Muy bien. Cartago era, como puedes ver acá, una ciudad muy importante por su ubicación geográfica estratégica para el comercio y sus valles fértiles en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Cartago, como ves en este mapa, todo lo que está de color verde fue territorio de los cartagineses. Como ves en este mapa, Cartago controlaba una isla muy importante al sur de la península itálica donde estaba Roma. Cartago controlaba la isla de Sicilia, ¿sí? Al sur de Italia. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces las guerras púnicas fue la guerra más importante para el expansionismo territorial de Roma. Vamos a ver que esta guerra va a ser pues un triunfo para los romanos, ¿sí? Y de esta manera se inicia el crecimiento imperial de Roma. La causa de este conflicto va a ser pues el control de este rico mar llamado el mar Mediterráneo. ¿Cuántas guerras púnicas son? Son tres guerras púnicas, igual que las guerras médicas, la primera, la segunda y la tercera guerra púnica. ¿Ok, chicos? Muy bien.